Bueno, muy buenos días, señora Z. Hoy me encuentro aquí para realizarle una entrevista semiestructurada. Previamente le informé a la señora Z sobre el requerimiento informado y pues ella me ha informado que acepta las condiciones para pues que se haga la entrevista, ¿cierto? Ok, sí señor. Para iniciar con esa entrevista, quiero que me cuente sobre su infancia. Mi infancia fue muy linda, fue muy bella, porque como fui única mujer, mi papá me quería demasiado y por supuesto yo quería mucho a mi papá también. Para mí fue un ídolo, se me fue a una temprana edad, apenas iba a cumplir los 7 años, total que yo no apenas lo pude tener hasta los 7 años, murió él. Eh, Mi papá trabajaba con el gobierno, tenía que viajar con frecuencia a Medellín. Por supuesto que cada que él iba a viajar yo le decía, papá, quiero que me traigas una chocolatina bien grande y de las más grandes que haya. Y él me traía la chocolatina más grande y yo me metía debajo de la mesa del comedor, me la comía yo sola. Iba mi hermano y me decía, no me va a dar. Y yo le decía, no señor, porque mi papá me la trajo fue para mí, no para usted. Cuando mi papá se ponía a afeitarse, yo me estresaba mucho porque yo le decía, no papá, no haga eso que se corta la cara, se va a cortar. Y entonces mi papá llamaba a mi mamá, me decía, llévese a la niña, porque en realidad ella está estresadita viendo que yo no estoy, porque en ese tiempo se afeitaban no con cuchilla, sino con barbera. Y yo decía, ese cuchillo lo va a cortar, ese cuchillo lo va a cortar. Entonces mi mamá me llamaba y me ponía por ahí a hacer cualquier cosa para que no estuviera ahí mirando a mi papá. Otra anécdota muy hermosa de mi niñez, yo nunca tuve juguetes y cuando yo le pedí a mi mamá una muñeca me dijo, no, yo no voy a botar plata en juguetes. Como allá mi mamá tenía una amiga que era la esposa del alcalde, eran muy amigas y entonces una vez fue a visitar a mi mamá y me dijo, hola Zulejita, ¿tú no tienes muñecas? Le dije, no, porque mi mamá no me compra. Y entonces a la otra vez que fue a hacerle la visita, me llevó una muñeca que yo siempre recuerdo ese agrado que me dio, esa alegría de ver cuando había esa caja y esa muñeca tan linda. Era la cabecita y la carita eran como de porcelana, de ojitos que los cerraba y los abría, con dos vestiditos, uno de chochitos rojos y otro de chochitos negros con sus calzoncitos. Entonces, esas fueron las... y también otro recuerdo de mi niñez era que mi mamá, pues para que me entretuviera, me compraba en ese tiempo, yo tengo 85 años, y eso sería en qué año, yo nací en 1936, en 1900, ¿qué? Por el 1900, bueno, no sé qué fecha sería. En todo caso, mi mamá me compraba esos muñequitos, pero esos muñequitos eran de carey, que esos muñequitos medio los tocaba uno y se hundían. Entonces cuando ya estaban muy viejitos todos, entonces yo llegaba y cogía y llenaba un platón con agua y le echaba un poquito de aceite y le decía, mamá, se me enfermaron los niños, les dio fiebre y yo les voy a hacer un baño con aceite para que se mejoren. Y entonces, pero resulta que los niños se me morían, es decir, los muñequitos se me morían y como mi papá nos acostumbraba a llevar unas cajitas de arequipe que hacen en el valle todavía, las cajitas son de madera, y yo decía que esas eran las cajas donde yo iba a enterrar los niños que se me habían muerto. Y me iba para el patio, porque la casa tenía un patio muy bonito, y le hacía a los 6, les hacía unos huequitos y metía las cajitas allá, les echaba tierrita y les quitaba florecitas y les ponía. Y entonces yo me ponía a llorar y a llorar, y yo lloraba de verdad. Entonces mi mamá me oía llorar, me decía, mija, ¿qué le pasó? No, fue que se me murieron los niños y ya los estoy enterrando. Y entonces mi mamá me decía, mija, pero no llores porque eso no es cierto, esos son muñequitos, eso ya era basura. Bueno, entonces esas 3 anécdotas son de mi niñez. Y el amor que mi papá siempre me tuvo. Me gustaría que me contaras un poco más del contexto familiar, cómo era la relación de la familia, con tus hermanos, con tu mamá. Espectacular. En la familia mía fuimos 3, el mayor murió, pero ya después vino otro que llamó Lolet y luego vine yo, que fui el raspado de la olla, como dicen.
Las relaciones entre la familia fue espectacular. En mi casa nunca se oyó una palabra. Yo nunca vi a mi papá en calzoncillos. Yo nunca lo oí a él decir, pues me perdona la palabra, no me joda, o quítese de aquí, no moleste. Nunca esas palabras nunca existieron en la boca de mi papá. Mi papá trataba demasiado bien a mi mamá llamaba Natalia y él le decía Natica. Natica para arriba y Natica para abajo. A mi hermano nunca yo vi que lo tratara mal ni que le hubiera pegado. Entonces las relaciones fueron muy buenas con mi papá. Y yo le agradezco a mi mamá que el día que mi papá murió no me dejó verlo muerto. Yo tengo una imagen de mi papá siempre, un papá vivo, un papá lleno de amor, de cariño. Él no supo dar sin amor. Mi papá no supo dar sin amor. Yo creo que de esos papás hoy ya no se consiguen. Hoy ya no se consiguen. Un papá muy amoroso, muy respetuoso, nunca nos insultó, para nosotros nunca hubo una palabra grosera y la relación familiar fue muy espectacular. Toda esa relación, me comentas que se hizo en el Valle del Cauca, fue No, esa relación fue en Circasia. Circasia. En Circasia, que Circasia es un pueblito del eje cafetero. Ah, el eje cafetero. Yo nací en Montenegro, Ajá. allá donde está el Parque del Café. Yo nací por allá en una finca y pues me bautizaron ahí en el Quindío. Y ya después, ya mi mamá y mi papá se fueron a vivir a Circasia. Y en Circasia fue que mi papá murió y en Circasia fueron mis primeros días de niñez, de cuando mi mamá quedó viuda, que para ella fue muy duro, porque mi mamá no sabía hacer nada. Mi mamá apenas tenía quinto primaria, porque en ese tiempo no había bachiller ni había nada. Lo máximo que le podían dar a un hijo era que estudiara hasta quinto primaria. Total que mi mamá lo único que sabía era todos los oficios de la casa. Y pues mi papá era el que daba para todo. Entonces, total que cuando mi mamá quedó viuda, para nosotros fue muy duro. La viudez de mi mamá. Nos fuimos a vivir a una casa cural de un padre, de un sacerdote que mi mamá no, Natalia, usted nos va a quedar sufriendo ahí, pasando hambre de esa casa y véngase para acá y usted queda como ama de casa de aquí de la casa cural. Nos hace de comer, nos arregla la casa y todo. Y allá pasé un tiempo hasta los 9 años. A los 9 años mi mamá consiguió otro señor y se casó con él. Y ahí sí dijimos a caminar porque él era aguadeño, de Aguadas Caldas, manejaba una yunta de mulas. Entonces él era arriero, su profesión era arriero. Entonces total que anduvimos por todas partes. Y respecto a lo que hablábamos del tema de la educación en ese momento, ¿tuviste la oportunidad de poder estudiar o por el tema de que estuviste en diferentes lados no fue al colegio? Yo no me acuerdo que de pequeña a mí me hayan puesto que kinder, que pre-kinder y que todo. Yo no me acuerdo cuando fue que mi mamá me metió a la escuela. Yo no me acuerdo después de que mi papá murió, pues sería en Barcelona, que es otro pueblito donde nos fuimos a vivir. Ahí seguramente que fue donde me puse a estudiar. Pero yo sí me acuerdo que a mí me gustaba mucho estudiar. Y yo desde el vientre de mi mamá tengo ese don de maestra, porque a mí me fascina mucho. Mire, el Señor me tenía guardadita para que enseñara su palabra. A mí me gusta mucho, yo tengo el don de evangelismo, el ministerio de evangelismo. Yo pertenezco al ministerio de evangelismo. Y yo desde pequeñita, mi mamá me ayudaba, porque en ese tiempo venía el jabón Varela, venían unas cajas, y yo cogía una caja y encima ponía otra y otra la ponía aquí y arreglaba un salón de clase. Y entonces yo era la maestra. Y mi mamá me conseguía los cuadernos, y me arrancaba las hojas y a cada uno le daba una hoja y medio lápiz. Mi mamá me partía los lápices y a uno le daba medio lápiz. Y yo hacía mi escuela ahí. Y ahí yo le enseñaba a los niños las vocales y los números de 1 hasta 10. Niños pequeñitos y las vocales, pero yo era maestra. ¿Y qué más? Qué interesante eso. Bueno, ahora sí relacionándolos con el tema de la música, ¿tiene alguna canción que le recuerde su infancia o alguna relación con alguna persona? De niña, así diciéndolo de niña, sí.
Sí, porque mi mamá, por ejemplo, y mis tías, mi mamá y mis dos tías tenían una voz espectacular. Habían dos que hacían la prima y había otra que hacía la segunda, que es lo que nosotros decimos, el bajo. Y entonces cantábamos mucho. Y mi mamá, como era ella también era, pues, ella era de ahí de Armenia, y cuando a veces amanecía como deprimida, me decía, hola mija, venga, cantemos, a ver, ¿qué vamos a cantar? Y yo estaba haciendo la limpieza ahí en las piezas y ella en la cocina y empezaba, ¿cómo era que cantaba? Oye, bajo la ruina de mis pasiones, en el fondo del alma que ya no alegra, entre sueños de espinas y de ilusiones, brotan entumecidas las flores negras. Ellas son los recuerdos de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecías, mientras yo suspiraba por las auroras, deshojo las auroras que no eran mías. Esa es una canción de Julio Flores y se llama Las Flores Negras. Y no sé por qué a mi mamá le gustaba tanto esa canción. Y cuando amanecía como deprimida, esa es la canción que me decía, mija, cantemos esa canción. Y me la enseñó. Y otro recuerdo que yo tengo de mi mamá era que ella era demasiado católica y muy mariana. Ella me metió a mí el amor a María y la devoción a María, tanto que ella me decía que María era la que nos daba todo, que María era la que nos daba todo y que a María era a la que le debíamos de pedir. Entonces yo fui mariana hasta hace, yo soy cristiana hace 21 años. Quítele a 21 años, quítele 15. 6. Eso hace que yo dejé esa idolatría con María. Pero ella María la quería mucho y la Virgen que ella adoraba era la Virgen del Perpetuo Socorro. Y le hacía las novenas. Ella a las 5 de la tarde me decía, bueno, mija, camine, coma, mi platico de frijoles, con arrocito, con una arepa, con mazamorra. Esa era mi comida y ella rezaba. Y empezaba por la señal de la Santa Cruz y todo lo que sabemos. Y después empezaba la novena a San Cayetano, la novena a San Judas Tadeo, la novena de los 33 pasos y luego el rosario. Y empezábamos por a las 5:30, 6 y terminamos a las 7, 7:30. Y yo casi que dormida. Y yo me quedaba dormida y me decía, mija, vea, el diablo es el que le está pasando la cola por los ojos para que se duerma. Yo le decía, no mamá, no hay diablo, tengo sueño. No se me va a dormir, no señora, a ver, los misterios son los dolorosos y empezamos. Y ese es otro recuerdo que tengo yo también de mi juventud, de todo lo que yo enseñé. Misa todos los días, porque como vivíamos en la casa cural, entonces había una puerta que comunicaba directamente con el ámbito de la iglesia. Y esa puerta se abría y ahí estaba mi tía Natalia con su hija. Y todos los días oíamos la misa y todos los días comulgábamos. Mi mamá rezaba, mire lo que mi mamá rezaba antes de que le dieran la comunión. Señor, yo no soy digna de que en mi vil morada, en mi abatido pecho te llegues a hospedar. En tu presencia santa soy pobre, inmutable, soy menos que la nada. Eso me lo hacía repetir a mí 3 veces. Que para que yo entendiera que nosotros no éramos dignos de recibir la hostia, de recibir a Jesús, porque Él era Dios. Y que nosotros no éramos dignos de recibirlo porque mi mamá tenía un fundamento religioso que yo no sé quién se lo infundió, pues nosotros éramos muy cristianos, muy dados a la misa, al catolicismo. Ya para el tema, digamos, de la adolescencia, ¿cómo se fue desarrollando? Ay, la adolescencia fue muy linda porque yo todo el tiempo estuve estudiando. Nosotros vivíamos en el valle,
por allá por cerca de Tuluá, por cerca de Buga. Se trasladaron de... Sí, de por allá, ya mi mamá se casó, como te conté, entonces ese señor era muy andariego, entonces nos fuimos a vivir allá. Y allá entonces mi mamá decía, no, mija, aquí no, aquí como que no me gusta la educación, estas escuelas como que no, yo la voy a dejar en Circasia, donde vivíamos, había un colegio fundado por mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá. Él fundó ese colegio de las hermanas vicentinas. Entonces ella me consiguió allá cupo, porque allá había internado. Entonces, suponte tú, me llevaba desde el Valle hasta el Quindío, interna, y todo el año me lo pasaba allá porque ella no, me decía, mija, yo no puedo venir a llevar las vacaciones porque yo no tengo con qué y siempre el pasaje es caro. Y entonces yo me crié, fue allá, toda mi vida de adolescente fue allá haciendo cosas porque yo era una persona demasiado hiperkinética, yo miraba por acá y me montaba por acá y gritaba y mejor dicho, hacía y así deshacía, y a mí no valía que me castigaran. Y salí idéntica a mi mamá, porque mi mamá estudió con las vicentinas, con las que yo después estudié. Entonces fue muy lindo porque pues yo me eduqué allá con ellas. Yo me eduqué con ellas y ellas decían, no, Zuleya, es que usted tiene que ser vicentina. Usted tiene que ser vicentina. Y yo le decía, sí, yo voy a ser vicentina, porque me gusta mucho la vida religiosa. Y ellas iban a llevarle la canastica a los pobres, teníamos como 10 pobres a los que íbamos a visitar cada 8 días, las hermanas los bañaban, les arreglaban la camita, les cambiaban la cama, les hacían aseo, y entonces yo me daba cuenta de todo eso y eso a mí me gustaba. A mí me gustaba atender, me ha gustado siempre atender los ancianos y los niños. Entonces, eso de mi vida de adolescente, interna, y con mi mamá cuando salía a vacaciones, entonces en la casa con ella, ayudándola. Y teniendo mi novio, tenía mi novio cuando tuve ya 15 años, entonces yo me enamoré de un muchacho, y aquí está el colegio, y al frente pasaba uno la calle, y al otro lado vivía él. Ay, pero lo más lindo, todos los días nos escribíamos. Cuando ya se llegaba el tiempo de irme para la casa, era un mamotreto así de cartas, que van y vienen, y dije, no, ¿para qué me voy a llevar esto? Dorancé Arias llamaba el muchachito, mire, no me olvido. Él era el que llevaba el bastón de la ¿cómo es que llama eso? Que todavía lo hay, de los muchachos, la banda de guerra. La banda, sí. Entonces él era el que llevaba el bastón. Ay, y me parecía tan lindo, tan hermoso, como marchaban. Y yo era feliz cuando habían fiestas nacionales, porque entonces sacaban la banda de guerra y tenía la oportunidad, aunque fuera de que nos pasáramos unas miraditas. Fue muy lindo, sí. Mi vida de joven fue muy linda. Y ya cuando estuve más grande, entonces vivíamos allá en ese pueblo que yo les digo, y allá me conseguí un militar. El alcalde del pueblo era un militar y me enamoré de él. Y él se enamoró de mí, pero resulta que ella tenía su mujer y tenía un niño. Pero eso fue espantoso cuando a mí me dijeron, hola Zuli, usted está enamorada de Luis Alfonso. Le dije, sí, ¿por qué? Y usted no sabe que tiene mujer. Ah, le dije, a mí no me importa. Allá él con su mujer y entonces miren las respuestas que uno da. Pero entonces dije, no, yo tengo que cerciorarme de que en realidad, como la gente es tan envidiosa, entonces resulta que en esta parte que queda la alcaldía. En esta parte de acá, de la plaza, vivíamos nosotros. Y allá al frente vivía, de la cuadra para arribita, vivía él. Entonces un día le dije a mi prima, le dije, bueno, vamos a ver si es cierto que tiene mujer. Entonces, porque me dieron todas las señales, dijo, vea, él vive en tal parte, tal. Le dije, bueno, vámonos de Julana de tal, que la conocíamos la señora, y a que si nos deje entrar a tal hora, que él salía a almorzar, y pues lógico que se iba a almorzar a su casa. Y entonces, pero antes de que él saliera, nosotros nos fuimos. Entramos, y como no era pared de esto, sino de guadua, entonces, claro, se veía bien para allá. Y sí, nos pusimos a pillarlo, y él, ¿qué se iba a imaginar? Que yo estaba ahí echándole ojo.
Cuando llegó y dijo, amor, entonces ella le dijo, sí, papi, entonces salió con el niño un mono hermoso. Y llegó y lo cogió, le tendió las manitos y lo alzó y le dio su beso. Y dije, bueno, hasta aquí llegamos. Por la noche, cuando ya llegó a visitarme, yo decía, bueno, ¿yo cómo le voy a terminar? ¿Cómo le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¡Ay! Esto es muy duro porque yo estaba muy enamorada. Muy enamorada. Y ya le había pedido la mano a mi mamá para casarnos. Y mi mamá no sabía que él tenía mujer, ni yo tampoco. Entonces le dije, no, ¿qué te pasa que estás brava? Le dije, no, es que yo creo que es digno de que esté brava, porque me estabas engañando. Y fuiste capaz de pedirle la mano a mi mamá para casarnos, teniendo un hijo y teniendo una mujer. Dijo, ya vienes con chismes, ya vienen con cuentos. Le dije, nada de chismes. Te vi entrar y dime si no lo hiciste hoy. Entraste hasta el patio, tu señora tenía, y esa había sido, Blanca llamaba a ella había sido amiga mía en tiempos de juventud. Y como yo tejía, yo hacía escarpincitos y cositas y saquitos que había aprendido. Entonces un día yo estaba sentada en la puerta de la casa, cuando la veo venir. ¡Ay, padre! Dije yo, ya viene Blanca, seguramente que me va a cachetear. Y que sabe qué me iba a decir, seguramente que ya le contaron que yo soy novia de su marido. ¡Ay! Y yo me quedé, pero estática, quieta, cuando ya se fue arrimando, entonces arrimó. Y me dijo, hola Zuleya, ¿qué más? Le dije, hola Blanca, ¿qué más? ¿Qué es de su vida? ¿Qué ha hecho? ¿Qué me cuenta? Entonces dijo, no, bien, esto y lo otro, es que vengo a pedirle un favor. Yo dije, ay, seguramente que me va a decir que le deje el marido quieto. Entonces me dijo, vengo a que me haga un cuellito de escarpincito, mi toncito, la gorrita y el saquito al niño. Yo tengo un niño de tantos meses. Dije, bueno, claro, con mucho gusto, que se lo haga. Y bueno, y otro favor. Dije yo, sí, ¿cuál será el otro? Dijo, que me deje quieto a Luis Alfonso. Luis Alfonso es mi marido. Luis Alfonso es el papá de mi niño y yo a él no lo voy a dejar. Entonces dije, listo, tranquila. Entonces eso se lo dije también a él. Dije, no son cuentos ni son chismes. Mi mamá Blanca estuvo aquí y me dijo que ella es su mujer. Entonces ya, todo así. Esa noche seguí a la casa, había una cantina. No me dejó dormir. Ponga canciones de despecho y tome. Yo no sé a qué horas tomaría. La cosa es que mientras él tomaba ya, yo lloraba. Mi mamá no le había dicho nada a mi mamá. Otro día, dice, mi mamá, bueno, mija, ¿qué le pasó? ¿Usted por qué amanece tan pálida? Está ojerosa, está orinada. Le dije, no, mamá, no le cuento. Le conté. Le digo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ese descarado tiene mujer y tiene hijos y vienes que a pedirme la mano suya para casarse. Le dije, sí, mamá. Le dije, mañana mi mamá trae su maleta hoy porque mañana nos vamos para Trujillo, un pueblo Trujillo. Lo conoce. Y allá tenía mi mamá una amiga. Me dijo, se va para allá, mientras le pasa algo allá. Pues allá se fue con mi hija. Y mire lo que hizo. Él tenía un caballo lindo. Y llegó y se plantó y me llamó. Yo no sé cómo hizo él para conseguir ese teléfono, en todo caso, allá llamó. Y entonces yo le dije a la señora, le dije, mire, va a venir. Dijo, no, pero usted no va a ver con él. No, porque yo lo primero que le dije a Natalia, esté tranquila, que yo no la dejo salir para ningún lado. Digo, porque es capaz de que se me huele. Porque esa muchacha estaba muy enamorada. Y sí, señor, llegó y se plantó al frente de la casa. Y eso silbaba, como me silbaba a mí cuando llegaba. Yo decía, sí, allá está. Y sin embargo, eso ya me dijo, abran la ventana y saluden, pero no más. Yo le dije, esto no va a salir. Entonces yo salí y le dije que no podía bajar, que baje para que hablemos. No tengo nada que hablar. Chao. Cerró la ventana. Mi mamá, yo no sé con quién habló la cosa de se habló con Santa Rosa de Cabal, y por allá también había un internado de las Hermanas Vicentinas, y por allá me consiguió Cuba. Dije, no, mamá,
No, mamá, por ahí así yo no me voy, mamá. Vea, yo le suplico, no me mande para ningún lado, que yo, mamá, yo no vuelvo. Yo no me vuelvo a ver con él, tranquila que no me le voy a volar. Tranquila, mamá, esté tranquila. Y sí, gracias a Dios, se acabó. Ese fue el primer novio que yo tuve, en serio, y que me iba a casar con él, pero mira, no era con él, era con otra, que tampoco me casé. Bueno, respecto entonces al aspecto de la música, ¿qué canciones o qué anécdotas musicales tienen en el colegio? ¿Qué música escuchaban? ¿Qué canciones cantaban? Ole, mira que como de mi niñez canciones así, como quien dice mundana, no, ya después en la vida adulta sí, ya después en la vida adulta sí, a mí me gustaban mucho las rancheras, me gustaba mucho la música colombiana de los Silva y Villalba, me fascinaba. Y Ya una música como de Claudia la juventud, como sí, ya después de sí, la adolescencia. sí. Pero en sí, en canciones de la adolescencia que yo me acuerdo así que me hubiera gustado y que no. Por lo regular las canciones de ese tiempo que eran canciones más que todo rancheras. Y las de Charrito Rojo y las de Julio Jaramillo y las de todos esos cantantes del eje cafetero. Que una vez le dimos aquí una serenata a mi hermano y estaba aquí mi cuñada, y como mi cuñada también es de Armenia, entonces vino Fernando, mi hijo, y nos dio serenata. Y entonces yo, y ustedes no se saben canciones del charrito, ¿cómo es? ¿Charrito rojo? Del ¿Charrito negro? Del charrito negro. Claro, sí, doña Ofelia, cualquiera que le cante. Dijo, no, cualquiera cante, bueno, le cantaron. Entonces, yo decía, Ofelia, pero las canciones son de cantina, las canciones son de borracho, imagínate, yo ya cristiana y ya pidiendo canciones tan arrevolveradas. Entonces me dijo el Señor, ¿y usted, doña Zulay, no quiere que le cantemos una? Le dije, claro, cánteme, yo también tuve 20 años, o cánteme una de Silva y Villalba, Al Sur, que me fascina. Yo me sé todas las canciones Ay, esa canción es hermosa, sí. Respecto entonces a la formación académica, ¿terminó el colegio? Sí, yo terminé, yo soy bachiller, ¿cómo es? Que estudia uno para enseñar, pero yo no hice ninguna carrera profesional. Como un técnico. Como un técnico, sí. Yo soy normalista superior. Ok, normalista. Sí. Soy normalista superior. Pero es una carrera que allá me enseñan a uno bastante, que psicología, que todo lo relacionado con la enseñanza. Pero entonces digo, su formación laboral bajo esa característica de enseñanza. Sí, todo eso. Estuve trabajando, yo trabajé como unos 20 años, fui monja, 18 años de la comunidad vicentina, estuve de misionera en el Amazonas, a 18 kilómetros de Leticia. Usted sabe que la colita de Leticia es así, ¿no? Sí. Aquí en esta puntica está Leticia. Entonces sube uno por todo el Amazonas y aquí en la mitad quedó un internado que se llama Puerto Nariño. Y allá estuve yo 10 años con indígenas, con los ticunas. Fue una experiencia inolvidable, muy linda. Muy linda. Puros indígenas, hablándoles uno el español y ellos enseñándole a uno la lengua de ellos. Vea, yo le digo, para decirle, Kumamechi, eso quiere decir usted es bonito. Kumachie, usted es fea. Kumayureo, también a Chacacuré. Cuando ellos se ponen bravos, le decían a uno, Kumayureo, también a Chacacuré. Eso quiere decir que usted es un diablo con dos cachos. Tupana, Manape, que hasta mañana, que Dios te guarde. Y yo aprendí muchas palabras, ya se me están olvidando. Ñaña, chipama, adiós, hasta luego. Bueno, fuimos allá 10 años en el Amazonas. ¿Y cómo es la pregunta que me hiciste? Sí, ya en la adultez, bueno, ¿cómo Sí, sigue su forma?
Entonces fui monja ahí, enseñando primero, estuve también en Tame, Arauca, también enseñando, estuve aquí en Neiva, de monja, en un colegio, y ahí daba biología, y allá daba esto de, ¿cómo es que se llama? De cómo se deben comportar. Bueno, también acá, en Bogotá, allá al frente de la casa matriz, ahí había un colegio, y ahí daba primero y segundo. En Bogotá, donde más estuve, aquí en Neiva, en el Amazonas, y en todas partes, y enseñando. Y ya lo último, entonces ya estuve fue en los INEM, pero ya no como maestra, sino como administrativa, ya era bibliotecaria. Me interrumpo si me paro a dar una losa, me interrumpo. O si tú tienes la onda ahí en la cocina, en ese rinconcito de allá, hay una bolsa con unas cositas para que me traigan el almuerzo. Exactamente, ya lo hice. Hola, amigo, ¿cómo amaneció? Entonces esta transición de diferentes lugares siempre estuvo, me imagino, rodeado de personas que estuvieron muy cercanas a usted, amistades, amores. Cuénteme un poco de esas experiencias que ha tenido con esas amistades. Sí, pero a ver, cuando me fui para Puerto Napa, cuando ya me salí de monja, que ya fue otro cambio completamente diferente en la manera de cómo tenía yo que hablar, en la manera de actuar, en mi manera de vestir. Entonces ya de ahí de Bogotá pasé para San José del Guaviare. Allá fue mi primer campo de trabajo. Entonces allá me encontré con un muchacho menor que yo y nos enamoramos. Y después ya vivimos 7 años. Pero yo no me casé con él porque yo era rebelde. Yo decía, ¿para qué casarse uno para después separarse? Entonces yo nunca me casé con él. Y yo que iba a saber que se iba a morir primero que yo. Fue médico, porque me dijo, yo decía, pero este muchacho es tan inteligente, ¿por qué está aquí? ¿Por qué no? No ha terminado la carrera? Entonces, entre lo que íbamos hablando y conociéndonos, él me comentó que el papá se había ido, que los había dejado, que lo que estaba estudiando era porque él se lo estaba dando, pero que no, que él le gustaba ir en la nacional y él estaba haciendo matemática en la nacional, pero de allá le tocó que salirse porque no podía. Entonces se fue para San José del Guaviare como profesor de matemática. Y entonces yo le dije, ¿y usted qué quiere en la vida? ¿Qué quiere? ¿Qué carrera quiere hacer? Dijo, no, a mí siempre me ha gustado medicina. Dije, pues váyase, hágale. Entonces yo con mi sueldo le ayudo lo que pueda, sobre todo para la alimentación y el transporte. Y sí, se vino para Bogotá y terminó medicina. Y de 300 que se presentaron, él ocupó el 15º puesto, porque él era muy inteligente, pero aquí estuvo trabajando como en esto ¿cómo es que se llama? La Caja Nacional de ¿qué? En la caja de compensación, no sé qué, una caja de esas, él estuvo dirigiendo eso. Bueno, esa fue una de las primeras amistades que tuve yo después de que me salí de la comunidad, porque pues uno en la comunidad, las personas más allegadas a uno, pues son la directora de la comunidad, las hermanas, que pues la comunicación con ellas es en el recreo donde estamos, que nos comentamos que tal niño, que tal cosa, que nos pasó esto, experiencia que tenía uno, o les gustaba mucho que yo les contara experiencias que yo había tenido allá en el Amazonas con los niños. Y ya después de eso, a ver qué más, ¿no? qué más con otras personas, bueno, con Juan y con los profesores, la comunicación que tenían con los profesores. Y el tema con el Amazonas, ¿ustedes también les enseñaban a los indígenas por medio también de la música, a través de canciones? Ellos, eso era muy lindo, siquiera que tocó ese tema, ellos eran hermosos, ellos tenían sus canciones, pero todas en idioma que uno no se los entendía.
y los aparatos con que ellos llevaban la música era con los codos. Ellos buscaban siempre la pared, donde se rodeaban, entonces empezaban a cantar en su lengua, que uno no les entendía, pero y cuando uno empezaba subían y volvían y bajaban, esa es la canción de ellos. Pero resulta que cualquier día fue allá doña Berta de Hernández. ¿Sabe quién es doña Berta Hernández? No. La esposa de uno de los presidentes, ¿cómo es que se llama este señor? Gómez. Bueno, en todo caso era un personaje de Bogotá. Entonces fueron a visitarnos. Les dijeron que había ya su internato. Yo tuve la gracia de recibir a Gerard Restrepo. ¿No era Gerard Restrepo el chiquito? El chiquito, ¿cierto? Sí. A mí me tocó que recibirlo y decirle que yo trabajaba allá en el internado, que teníamos tantos indígenas, y le di limonada, le di contento me recibió, entonces me dijo, ¿y usted qué quiere, hermana? ¿Cuál es la necesidad prioritaria suya en este momento allá en el internado con los niños? Le dije, doctor, algo de música porque ya no tenemos ni un radio, ni una grabadora, ni nada. Ay, mami, me manda semejante belleza de equipo de sonido, pero una belleza. Y por fuera decía, Sosulay Gaviria Cayo, hermana Vicentina, Puerto Nariño, Leticia Amazonas, remite Casa Presidencial. Eso fue cuento, presentó a la comunidad cuando yo ya vine a Bogotá a hacer retiro. Entonces me decían, no la pásame, porque a mí me cambiaron de nombre. Ahora, después fue que me dejaron el nombre de cuna. ¿Y cómo fue? A ver, cuéntenos qué decía. Y entonces yo les contaba. Bueno, cuando ya llegó ese aparato tan hermoso y yo sin saberlo manejar. Entonces le dije al padre, venga, mire lo que me mandaron de Bogotá. Dijo, ¿quién? Dije, pues mire, nada menos ni nada más que de la presidencia. Dijo, ¡ah! ¿Y quién la aguantará? Pues a usted. Le dije, pues a que vea, usted me va a tener que aguantar. Pero venga, enchufémoslo y a ver cómo es que se maneja. Y venía un cartapazo así chiquito de música, de puros vallenatos, de pura música. Entonces les ponemos esa música. Ustedes no se imaginan la felicidad. Yo manejaba a las niñas, eran indígenas, y había unas chiquitas, lo más lindas, por ahí de 7, 8 añitos. Se metieron debajo de la mesa. Le digo, ¿y ustedes qué hacen ahí? Dice, hermana, ¿dónde está esa gente que canta? Que dónde estaba la gente que cantaba, porque ellas oían que eso sonaba, pero que dónde estaba, porque ellas no veían. Sí, Tranquila, no te preocupes. ¿Esto no es mío? Ay, no. Miren a dónde me lo alcanza, así que son hermanitos. Eso es para decirme. Sí, vecina, buenos días. Bien, gracias a Dios. Ay, pues mándeme pollito, así como siempre me manda, y frijoles así como siempre me manda. Sí, señora, sí, señora. Sí, señora. Bueno, gracias. Es que ella me llama a ver que yo qué quiero. Y pues casi siempre como lo mismo porque... Y entonces... las niñas estaban preguntando de dónde... De dónde estaba esa gente que canta. Entonces yo empecé a explicarles, les dije, no, es que esto se llama un disco. Y allá graban, hay una casa en donde va la gente y canta y graba y aquí quedan grabados. Decían, ese música es bonito, decían, ese músico es bonito. Y fue la vida mía ahí, los 10 años, fue espectacular. Aprendí mucho de ellos son demasiado cariñosos, ellos son muy humildes. ¿Y qué más? Ya en el proceso de la adultez un poco más mayor, ya hacia el lado de los 35, 40 años, ¿siguió entonces trabajando en los INEs? ¿Ya está? Sí, yo trabajé en el INEN de Tunja, en el INEN de Villavicencio
y aquí trabajé en la, ¿cómo es que llama? Esto arriba, que queda, ay, ¿cómo es que lo llaman? La normal, en la... No, más abajo de la normal, que queda en el Belgrado. no, ay, bueno, en todo caso, en los INEL estuve de secretaria, en Tunja estuve de secretaria en la pagaduría, en Villavicencio como técnica de ayudas educativas y aquí como bibliotecaria, aquí ya me pensioné. Entonces, total que fue un cambio, sí, radical, porque pasar de maestra a ser administrativa, pues era un cambio. Pero esos cambios eran porque usted los pedía o era ya, digamos, que usted... No, yo los pedía. Y el traslado también de diferentes Sí, lugares. yo lo pedí. Inclusive cuando me mandaron para acá, para la Neiva, era que ya no quería yo estar arepas con queso, entonces, masa de maíz para me arepas, mandaron para acá. disponibles en nuestra Cuando web. me pasaron para Arepas Villao, con queso, venía de masa de San José maíz del para Guaviare. arepas, Entonces me pasaron para la Arepas técnica de con ayudas queso. educativas. masa Y de de ahí maíz para entonces me arepas. trasladaron para Tunja y de Tunja me trasladaron para acá. Y el tema entonces de la relación con la familia al ver que tanto... No, pues, ¿cuál familia? A ver, yo estuve viviendo con este señor 7 años. Y total que cuando ya me mandaron para acá, yo ya no vivía con él, yo me separé con él, porque cuando él se graduó de médico, entonces pues yo fui al grado. Y a los 8 días fui otra vez de Tunja a Bogotá, porque viajaba para Armenia y era una sobrina que tenía yo conmigo. Entonces le dije a que me acompañara a coger el busito. Entonces estando ahí le dije, bueno, mijo, entonces ¿en qué quedamos? Tú ya te graduaste, tú me dijiste que tan pronto te graduaras, que nos íbamos para Neiva, que allá te ibas a radicar y que ibas a construir casa y que íbamos a organizar un hogar. Y ya, bien, despampanante me dijo, no, yo ya no estoy interesado en formar hogar contigo, yo no me creo como capacitado para tener un hogar, que no es que sigamos como amigos, y él no, ni como amigos ni como nada. Ya, bórrate de mi vida, yo te borro de mi vida y listo. Haz tu vida y déjame a mí vivir la vida. Entonces ya después, ya yo me radiqué aquí en Neiva cuando me cambiaron y fue muy duro. Uy, Dios mío, fue muy duro para mí. Papi, me di al alcohol, me di a la sinvergüenzada más horrible de Me la imagino vida. que también esa música de cantina y todo Terrible, eso. terrible. Para mí eso era terrible. Yo todos los sábados, los viernes que salía de Miné, me llevaba una botella de blanco, tomaba poco grande con leche. Toda la noche, tome y oiga vallenatos, tome y oiga vallenatos. Y allí el que me invitara, a lo que me invitara y a donde me invitara, a mí no me importaba. Entonces resulta que un lunes fui demasiado mal, físicamente y emocionalmente. Entonces pasé por el frente de una compañera que nos quedó en casa y me vio cómo iba, y entonces me llamó y me dijo, Zuli, venga. Y dije, mire, venga. Le dije, ¿qué quiere? Me dijo, Zuli, ¿usted qué pasa? Zuli, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted en qué está? ¿Por qué está tan acabada? ¿Por qué está tan demacrada? Y dije, no me joda, pero no me importa mi vida. Yo toda la grosera, activa. Entonces ella convocó a otra compañera, que éramos 3, se llamaban las 3 Marías. Y entonces ella me dijo, bueno, tenemos que saber qué le pasa a Zuli, porque está en un estado de rebeldía, de grosería, que ella nunca es así. Entonces a las 9, a las 10 me llamaron. No, yo no voy a ir, no, Zuli, venga, caminamos a tomar café. Entonces me convencieron y salí. Y empezaron a fregar y dele, hasta que les dije, ven, ¿quieren saber qué me pasa? Me pasa esto y esto. Digo, claro, se está muriendo de pena moral por ese hijo, no sé qué, que eso no vale la pena, eso es un hombre que no tiene pantalones. Bueno, mejor dicho, sobre todo una, que era más alentistada. Entonces ya se pusieron, que no me dejaban el fin de semana en el apartamento donde yo vivía.
Zuli, mañana le invitamos aquí a la casa. Y hacían de lo que a mí me gustaba, para que estuviera bien. Almorzaba y acuéstese. Ese se a dormir. Y por ahí a las 6 de la tarde, entonces ya me iba para la casa. Entonces ya me quitaron esa fuerza de irme a buscar alcohol y empezar. Y ellas tres fueron las que me sacaron a mí de ese estado, pero me dio muy duro. Ahora sí sabe uno cuando un adolescente que termina con su novio, las bestialidades que hacen. Pero es que es duro. Pero ya después de eso salí y bueno, entonces ya me vine para acá, para Neiva, ya me organicé, ya me salió esta casa. Eso fue lo más lindo. Allá no conseguí casa porque yo decía, no, yo no quiero casa en Tunja porque Tunja es demasiado frío y yo soy floja para el frío, yo soy floja para el calor. Aquí todo el mundo se queja del calor y Zulay tranquila, yo duermo con una cobijita de lana. Bueno, entonces me vine para acá y entonces me dijo Cielo, me dijo, Zulay, ¿por qué no se anota al Fondo Nacional del Ahorro? Le dije, pues aquí sí, porque aquí me gusta el clima y todo, y empezamos a buscar casa hasta que encontramos esta casa. Y la compré, la arreglé, y ustedes estoy viviendo como una reina. Porque usted se da cuenta, ahora me traen el almuerzo, de lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, almuerzo, me acuesto, estoy, unas veces duermo, otras veces no duermo, pero me estoy acostada hasta las 4, me paro, le doy la comida al perrito y me meto, ahora lo llevo a mi aposento alto. ¡Ay, qué es lo más lindo! Bueno, y entonces, ¿cómo resulté yo después de semejante vida tan cochina, tan sucia, tan marrana, revolcada en el barro? Uy, eso fue esa transición, fue muy hermosa. Resulta que yo tengo un sobrino que lo cogí cuando yo era monja y me lo traje de Armenia, me lo traje para Bogotá para un internado, porque ellos estaban llevando una vida desastrosa. Entonces yo fui y él dijo que sí, que se venía. Me lo traje de 7 añitos, y lo metí a ese internado. Únicamente lo veía cuando terminaban el año. Me lo traían, lo llevaba a Armenia, que viera a su mamá, que viera a sus hermanos, y otra vez volvérmelo a traer. Él se llama Fernando. Cuando ya terminó bachillerato, cuando ya terminó primaria, le dije, bueno, entonces ahora va a empezar bachillerato conmigo, en el colegio donde yo estoy, que es el INEM de Villavicencio. Digo, claro, tía, listo. Se vino, muy buen estudiante. Todas las calificaciones fueron sobre 5. Pues lo eximieron de examen. ¿Cómo es ese examen que les hacían antes? ¿El examen final? No, el que les hacían antes de los a matricular. Les hacían un examen de qué. Bueno, les hacían un examen, entonces, como él está, yo me lo había llevado para Armenia, y yo le dije al rector, ¿y cómo hacemos? Fernando, mañana en la matrícula y él no está. Dijo, tráigame el boletín de calificaciones de quinto. Y se lo llevé. Y mi amor tiene donde él me recibe a niños, la no supo por esa ventana, por ahí, porque por la otra no cabe. Y entonces, no, dijo, él no necesita de hacerle ese examen. No, con semejantes notas, todo sobre 5. ¿Me lo enseñas, por favor? Y entonces empezó bachillerato. Allá en Villao hizo primero, segundo y tercero bachillerato. Entonces de allí fue cuando me pasaron a mí para el INEM de Tunja. Entonces ya me lo llevé para Tunja y allá me dieron el cupo para empezar cuarto. Entonces hizo cuarto, quinto y sexto. Pero ya no era internado. No, allá no era internado. Allá yo vivía al frente del INEM. Aquí está mi casa y al frente era el INEM. Y allá terminó el bachillerato. Y yo tenía como mi hijo, y para mí es mi hijo. No lo parí, yo lo engendré, pero es mi hijo. Y terminó, y se vino para acá, y el que había sido mi marido, dijo, tranquilo, Fernando, yo te ayudo. Métete, ¿qué te gusta? Digo, me gusta petróleos. Digo, bueno, métete, yo te ayudo. Ah, pero antes de eso, fue terrible.
porque entonces ella supo dónde vivía yo, él se llamaba Juan, y vino y le dijo a Fernando que le diera la llave de la casa para sacarle fotocopia. Y cuando un día llego yo, que pedí permiso a las 4 de la tarde para ir a hacer una vuelta, y abro la puerta cuando lo encuentro a él ahí en la casa. Uy, me dio una soberbia, pero terrible. Y le dije, ¿usted qué hace aquí? Dijo, no, es que vine porque es que esta casa es muy linda. Yo vivía aquí en Los Bloques, en un quinto piso. Dije, no, ya me hace el favor y sale de acá. Dijo, ¿por qué? Dije, ¿cómo que por qué? Porque yo soy la que pago aquí, yo soy la que tengo que vivir aquí con Fernando. Bueno, después resultó Fernando que él había ido a bañarse y que le había dejado la ropa sucia para que se la lavara. Dije, ¿cómo así? Ya, que esa ropa se desaparezca de aquí, si no voy por la ventana, la tiro abajo. Bueno, tremendo los problemas con él y con... Entonces ese día que yo lo regañé a él tan duro, entonces pues pobrecito no tuvo más que a quien acudir sino a él. Y él le contó y dijo, no, mi tía está muy brava, muy berraca conmigo, y entonces yo no tengo para dónde irme. Y yo, no, venga para acá, en el apartamento aquí cabemos 2 personas. Y se lo llevó y después ya le pagaba apartamento por allá en una parte estudio, y él terminó. La cosa es que él terminó su carrera y le ha ido súper bien. Cuando salió ya él de ingeniero, ya le tenían puesto por allá en Palermo, por una petrolera de esas. Y de allá entonces les digo, no me puedo quedar aquí, yo tengo que pensar en alto. Entonces se puso en comunicación, yo no sé con quién, por allá en Canadá, y por allá se fue a pasar a San Quintín, porque él es demasiado orgulloso, prepotente, bueno, mejor dicho, amado Dios, Padre Santo. A él le gusta es vivir solo, que nadie se mete en su vida, que mejor dicho. Entonces se fue para allá, a vivir en una casa grandísima, pero donde habían de todas clases de las naciones. Habían ecuatorianos, peruanos, venezolanos, colombianos, franceses, de todo. Un baño para todos, un teléfono para todos, y eso para él fue terrible. Eso para él fue terrible. Y él ya se había casado aquí, porque si se iba para allá, él no se podía ir a Mancebao, se tenía que casar porque si no lo recibían ahí en nada. Entonces ya aquí dejó la esposa, y entonces ya la esposa empieza a hablarle y a llamarlo y a darle ánimo, y que sí, que yo en tal día voy a ir, que esto y que todo. Al fin se organizó, ya compró un apartamentico, le tocó que asistir a un congreso de ingenieros de petróleo, y dice, tía, tú no te imaginas esos hombres tan altos, hombres casi de 2,5 metros, me tocaba aquí que hacer mirarlo porque de lo altos que era, pero digo, no, yo me meto a eso, y a él le tocó pues estar con ellos, llevarlos, traerlos, mostrarles por dónde era todo, y decía, yo había estudiado mucho inglés, pero habían palabras que yo no se las podía captar, pero dice que le sirvió mucho esa estadía con ellos ahí. Y él está en Calgary, que es la tercera ciudad de Canadá más petrolera, en Calgary. Entonces él está allá, ya con la primera esposa, se le acabó el amor con ella, entonces ya se dejaron, y ya tiene otra, y ya tiene un niño hermoso de 8 años. Y él se maneja conmigo como que fuera mi hijo. Cuando cuando entró tu llamada, casualmente le estaba marcando a él para decirle que el lunes voy a cobrar, y entonces yo le acuerdo, porque mi tía, acuérdame, porque con tanto trabajo, entonces él se le olvida que me tiene que consignar. Entonces yo le acuerdo, y lo está llamando para acordarle. Y él es una persona muy bella, muy cariñoso conmigo. Está bravo conmigo porque yo no me había hecho vacunar. Entonces cuando fui donde el oncólogo, porque a mí me dio cáncer de colon, casi me voy, entonces el doctor me dijo, Zulay, ¿ya te hiciste vacunar? Le dije, no, doctor, ¿y qué esperas? Le dije, no sé, yo tengo fe en Dios que a mí no me va a dar ese colon. Yo estoy cubierta con la sangre de Cristo, y para mí la sangre de Cristo es mi vacuna. Digo, pero siempre es bueno que te hagas vacunar, porque en la edad que tú tienes y la cantidad de operaciones que te han hecho, a ti te da el COVID y tienes la opción del 60% que te vas. Dije al doctor,
Eso lo dice usted, pero quién sabe Dios, porque como la vida mía está en las manos de Él. Dijo, no. Si tú fueras mi abuela, ya te había dado 2 correazos. Y le dije, pues démelos, haga de cuenta que soy su abuela y démelos, aquí quítese esa correa y démelos. Y entonces me tocó para obedecerle al hombre. Ya lo obedecía a Dios porque le dije, papito Dios, ya me tengo que hacer vacunar, ya te obedecí a ti y esto va a ser un refuerzo. Y resulta que entonces Fernando nos dio un paseo al papá, que todavía no había muerto, a su mamá y a mí para ir a ¿cómo es que llama ahí donde va toda la gente? A Covella, no, ¿cómo es que llama? Cancún, No, aquí en Colombia, aquí a Cartagena. Cartagena, pero ¿cómo es que llama eso por ahí? San Andrés. San Andrés. Entonces él le dijo a la mamá, dijo, no, yo por allá no voy, que qué miedo, que tengo que montarse en ese avión, que ese avión por allá tan alto, que qué tal que se caiga eso y yo me mate, que no es que, a eso mejor mi hijo, ¿sabe qué? Ella le dice, Ñeco, mejor mándeme la plata. Ay, porque le fascina la plata. Entonces él le dijo, no mamá, o el paseo o nada. Entonces él vino y contó eso, dijo, tita, entonces tú te arriesgas a irte con mi papá. Le dije, claro, yo me voy. Bueno, y entonces resulta que yo me fui para Confamiliar y tenían un tour de amor y amistad. Y claro, yo cogí y dime los papeles, los traje, los llené y entonces él vino y le dije, papi, mire, está este tour Confamiliar. Dijo, sí, tía, me gusta, pásalo. Y firmó todo donde tenía que firmar. Y el día que yo fui, vea, es que lo que yo digo, las cosas de Dios son perfectas, no tienen, pero mejor dicho, vuelta a Dios. Llego yo y me encuentro con una persona bajita y le digo yo, no me vaya a decir que usted también va a ir al paseo. Le dijo, sí, me voy con mi esposo, con mi suegra y con un sobrino. Le dije, yo no voy tan acompañada, yo voy con mi hermano, se lo presento. Bueno, nos hicimos llavería, entregamos los papeles, nos sentamos en el mismo sitio o que quedáramos cerquita, la cama, la pieza fue amplia para ellos y para ella y para mí con mi hermano y muy bien, todo muy bien. Cuando a los 8 días volvió ella, aquí vino, me pidió la dirección y ella me dice, Zuli, te voy a hacer una invitación. Entonces le dije, yo sí, ¿dónde? Dijo, a culto. Le dije, ¿a culto? ¿Y qué es eso de culto? Dijo, no, pues eso es una congregación donde uno va a alabar al Señor, a adorarlo, a oír palabra. Le dije, no, mamita, yo sé usted para dónde va, ¿me va a cambiar de religión? Le dije, no, nos queremos mucho, pero vea, yo nací católica, he vivido católica y voy a morir católica. Digo, no, Zuli, tú naciste católica, has vivido católica, pero Dios tiene un propósito contigo y no vas a morir católica. Y entonces, ¿qué pretende usted? ¿Que me va a cambiar de religión? Digo, no te voy a cambiar de religión, voy a cambiar tu estilo de vida. Y yo, ¿cómo así? A ver, pues hábleme, pues, ¿qué es eso? ¡Ay, fue lo más hermoso! Me empieza a hablar de la primera iglesia donde yo nací, de la Gran Comisión, de Álvaro Romero. Y entonces me dijo, entonces, ¿qué vengo por ti el domingo? Le dije, ay, ¿y eso cómo? Ay, ¿cómo es eso? Yo tengo que llevar la Biblia. ¿Y a dónde la llevo? Si la meto aquí, me van a decir, estas viejas chismosas, miren, esa se volvió evangélica. ¡Ay! No, qué sufrimiento el mío tan terrible. Y cuando yo llegué allá, yo no sabía dónde poner las manos, yo veía dónde podía descargar la Biblia, pero la descargaba, volví, la cogía. No. Bueno, la cosa que ya pasó ese día de culto, cuando salimos estaba ya pendiente de mí. Me dijo, ¿qué hubo, Zuli? ¿Cómo le fue? Le dije, pues muy bonito, sí, muy bonito, canta muy bonito, y lo que el pastor predicó muy bonito. Ay, pero lo que no me gustó fueron esos muñecos, porque al pastor le fascinan los títeres, y él habla es con los títeres. Le dije, ¿y eso de cada 8 días que saca esos muñecos? Dijo, no, eso es por ahí de vez en cuando. Le dije, sí, porque eso no me gusta. Bueno, y ahí empezamos. Y entonces, como a los 15 días, empezó él a hablar del bautismo. Y dio unas hojas para que las estudiáramos.
Yo con 15 días de vida cristiana ya me bautizaron. Ay, entonces me vengo yo y me dio por estudiar esas hojas y estudie y busque en la Biblia donde era que están los versículos y léalos. Y bueno, cuando volví a la iglesia, que el pastor les dijo que entonces que salieran allá las personas que se iban a bautizar para hacer la lista. Entonces le digo yo a Betty llama a ella, mi madre espiritual, digo, Betty, yo me quiero hacer bautizar. Pues digo, pues salga, y la al pastor y digo, no, Betty, ¿y qué tal que el pastor me diga que yo con tan poquito tiempo que ya me voy a hacer bautizar? Y él todavía no. Entonces ya, no, yo hacer el oso allá con él, no. Entonces digo, no vaya. Entonces yo me animó y salí y le dije, pastor, yo me quiero hacer bautizar. Dijo, bueno, ya está preparada, se siente preparada. ¿Sabe para qué se va a bautizar? ¿Qué quiere decir el bautismo en agua? ¿Qué va a pasar cuando usted sea bautizada? ¿Qué cambio espectacular va a pasar en su vida? Le dije, ay, que sí, que ya no soy yo la que vive, sino Cristo que vive en mí. Y que yo voy a morir a todo mi pasado. Que todo mi pasado inmundo va a quedar allá enterrado en esa agua. Precioso. Y fue hermoso ese bautismo, fue hermoso. Y aquí estoy. Y ahora les muestro el aposento que el Señor me mandó que le preparara. Y ahora estoy muy contenta porque todos los días de 5 a 6 está la red toda orando, pidiendo por la humanidad, por tantas cosas que pedir. Muy lindo y estoy muy contenta. Respecto a esta última etapa y en relación a la música, ahora entonces, ¿qué música le gusta? ¡Ay, no, papi, por Dios! ¡Ay, no me digas eso, que me ha tocado, papi, me ha tocado venirme del aposento para acá, para mi pieza, porque han habido borrachos por allá y empiezan a poner exactamente esos hijos de madres, por no decirles más feo, vallenatos. Y parece que tendrá uno aquí en la mente. Pero oigo esa música, inmediatamente me voy. Y como que lo tuviera ahí, con quien estaba, que estaba tomando, cómo estaba, que estaba haciendo todo. Se me viene a la mente. Yo le digo, diablo mentiroso, yo no quiero recordar eso ya está enterrado, eso ya está, lo llevó Cristo a la cruz, porque ya me perdonó. Pero yo ya es mucho lo que he superado, mucho que he superado ya esa música, porque para mí la música vallenata, uy no, lo que la música vallenata y las rancheras. Yo aquí me amanecía con las compañeras, porque yo pertenecía a un grupo de adultos mayores, y íbamos a paseo y allá nos emborrachábamos y veníamos a terminar de emborracharnos aquí. Pero con pura ranchera, porque yo tenía un equipo de sonido de esos viejos que se ponían los discos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los discos grandes y de los de 45? Y aquí amanecíamos, nos daban... Acetatos, sí. Acetatos. Y aquí amanecíamos, nos daban las 5 de la mañana, 4, 5, 6 viejas, todas borrachas, con cerveza. Pero mire lo que hace el Señor. Todo eso. Y yo a él le dije, papá, bebida alcohólica nunca. Y yo he ido a fiestas en donde todo el mundo está con su botella en la mano. Me dice, Zuli, una cervecita. No, señora, yo no tomo. Si usted me quiere regalar agua o una gaseosa, le recibo. La hermana de Cielo, Cecilia, que a ella le gustaba mucho hacer fiestas con los profesores, me invitaba. Y era tan linda que ella pasaba con la bandeja llena de whisky o de trago, lo que fuera. Me decía, ay, ¿verdad que usted no toma? Ahora le traigo que yo sé que es lo que usted toma. Y venía y me traía una gaseosa. Yo le decía, gracias, Cecilia. Entonces, para mí, ahora, ni la música, ni el licor, eso sí no he podido todavía dejar. El vino cariñoso. Ay, mi vino cariñoso. Ya no lo tomo como lo tomaba antes. Es que yo cada 8 días me tomaba una botella de cariñoso, porque como yo era la que tenía que hacer el aseo en la casa, y me acaloraba tanto, y yo ponía música, y cuando me daba esa sed, oía la botella, ya tapaba y volvía a dejar. Cuando terminaba de hacer limpieza, ya la botella estaba vacía.
pero ya todo eso murió, ya todo eso está enterrado. Ahora me fascina. A veces me siento y le digo, papito Dios, hoy no te voy a pedir. Hoy lo único que voy a hacer es dedicarte todas estas canciones para ti. Y tengo casi todos los CDs que tengo, me sé las canciones. Hay una canción que... Todo canto cuando yo les comento a las hermanas, sobre todo si no me llega mucho. Ay, pero ¿para qué canta tan duro? ¿Y qué? Y cuando le ponen vallenatos a uno y rancheras por la calle, uno lo que tiene que hacer, aguantarse, a que se aguante, que se aguante. Y eso es cierto, mira, aquí detrás de esta pared vivía un señor que todos los días me oía cantar. Y una vez apareció un derrame de agua y no se sabía si era mío, si era de él o si era de quien enseguida. Entonces me mandó llamar el señor. Me dijo, doña Zulay, yo quiero que venga a mi casa para que miremos a ver esta humedad de dónde está saliendo. Entonces se quedó mirándome. Me dijo, entonces usted es doña Zulay. Sí, señor. Mucho gusto. Yo vivo aquí detrás de usted y usted es la que canta todos los días. Y le dije, sí, señor. Yo canto todos los días porque yo soy cristiana y le canto a nuestro Padre Dios. Me dijo, usted canta muy lindo. Le dije, esos son dones que Dios me ha dado. Entonces a mí me fascina cantarle. Ay, me fascina cantarle. Y yo digo que ruede ese CD. Y le digo, papá, aquí está tu hija que te está alabando. Hay una canción que realmente le impartes. Bueno, tanto que le he cantado y no me acuerdo bien de la música, pero di un pedacito que dice que me escogió entre las flores más lindas que había en su jardín, pero no me acuerdo cómo es que la música. Te escogí entre las flores más lindas que había en mi jardín. Bueno, yo creo que ya con esto queda muy bien. Le agradezco mucho realmente ese espacio, realmente ha sido un espacio muy enriquecedor de saber cómo la música puede involucrar en cada una de las partes de la etapa de la vida, Sí, sobre todo en la parte a veces que consideramos no tan buena de nuestra vida, pero también como esa música ha trascendido y ha impactado también ahora en nuestra vida actual. Entonces le agradezco mucho y muchas gracias.